Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elisa Bonaparte. Ella llegaría a ser gran duquesa de Toscana y fue apodada como la Semiramis de Luca, debido a que era una mujer de armas tomar, además de ser considerada como la más inteligente de los hermanos Bonaparte y ser conocida por llevar una vida escandalosa a las espaldas de su hermano Napoleón, con el cual llegaría a tener grandes desavenencias. Esta biografía es realizada por petición de Gabriel Acosta, Nicolás Camacho, Facundo Manuel Mesere, Erika V y Jesús Ignacio Sánchez. María Ana Elisa Bonaparte y Ramolino nació el 3 de enero de 1777 en la población de Ajaccio, en la isla de Córcega, en Francia. Fue hija del diplomático y abogado Carlo Bonaparte y de la esposa de este, María Leticia Ramolino. El matrimonio tuvo 13 hijos, siendo Elisa la novena de sus vástagos. Desde que nació, ella era llamada en su casa por sus dos primeros nombres, Mariana, pero su hermano Luciano, al cual estuvo muy unida durante la niñez, empezó a llamarla por su tercer y último nombre, Elisa, siendo así llamada posteriormente por toda su familia. Durante su infancia, su padre servía dentro de la corte del rey Luis XVI de Francia, así que gracias a la posición de su familia, la niña fue enviada a un internado conocido como Maison Royal de Saint-Louis. Dicho internado había sido fundado en el pasado por Madame Maintenon, que fue la segunda esposa del rey Luis XIV de Francia, siendo este un sitio donde recibían educación las hijas de la nobleza francesa. Durante su estancia en aquel internado fue visitada bastante a menudo por su hermano Napoleón, el cual ya había empezado con su exitosa formación militar. En el año 1785, cuando tan solo llevaba unos meses en aquel internado, su padre falleció a causa de un cáncer de estómago, así que su hermano José se convirtió en el cabeza de familia. Con la muerte de su progenitor, la familia Bonaparte empezó a tener serios problemas económicos, así que sus hermanos mayores se vieron forzados a abandonar sus respectivas formaciones para regresar a la casa familiar en Ajaccio, debido a que no se podían permitir el pagar el gran coste de las academias. En cambio, Elisa continuó con sus estudios en el internado, pese a ser bastante costoso para la familia, ya que pensaban que así podría aspirar a conseguir un ventajoso matrimonio con algún noble francés, como muchas de las jovencitas que estudiaban junto a ella en aquel colegio para señoritas. En el verano de 1792, el internado acabó siendo cerrado a causa de la Revolución Francesa, siendo considerado un lugar peligroso para la nobleza. Así que Napoleón tuvo que acompañar a Elisa en su viaje de vuelta a la isla de Córcega. Su estancia en la localidad de Ajaccio no fue muy larga, debido a que la familia Bonaparte empezó a tener una serie de enfrentamientos con la familia Paoli a causa de sus diferencias políticas. Además, los Bonaparte llegan a ser una familia un tanto odiada en dicha población, siendo algunas de sus propiedades incendiadas por sus propios vecinos, así que la familia se vio obligada a instalarse en Provenza, aunque pronto empezó a recuperarse económicamente gracias a su hermano José y a la fama que empezó a cosechar su hermano Napoleón. La familia se trasladó a Marsella y allí conoció a Félix Paciocchi, un militar de origen corso que vivía de inquilino en la casa Bonaparte. Entre ellos surgió una gran atracción y poco después se comprometieron con el consentimiento de ambas familias, aunque aquel compromiso no le gustaría a Napoleón, pero consideraba que su hermana podía aspirar a un matrimonio mejor, debido a que Félix descendía de una familia noble venida a menos y muy empobrecida, además de que era considerado un mal militar. El 1 de mayo de 1797 se celebró la boda civil de la pareja en la ciudad de Marsella. Ella tenía 20 años en el momento de la unión y él 34. El matrimonio fue rápidamente consumado,
y el 14 de junio de aquel mismo año se celebró otra boda religiosa en tierras italianas, aunque en aquel mismo día su hermana Paulina se casaría con su respectivo marido. Un mes después de la segunda celebración matrimonial, su esposo fue ascendido, recibiendo el cargo de jefe de batallón de la ciudadela de Ajaccio. Al año de casarse, Elisa alumbra a su primer hijo, un niño llamado Félix Napoleón, pero este fallecería a los pocos meses de nacer. En el año 1799, casi toda la familia Bonaparte se instaló en París. Allí, el matrimonio adquirió una lujosa casa en un buen barrio, donde celebrarían grandes fiestas y representaciones teatrales, además de que creó su propio salón literario, donde acudían personajes importantes de la época. Gracias a la posición que había conseguido Napoleón, Elisa fue presentada ante la sociedad parisina, siendo descrita como la menos agraciada de las hermanas Bonaparte, compartiendo un gran parecido con su hermano Napoleón. También se dijo que ella era una mujer demasiado seria, de mente extraordinaria, ingeniosa y con un carácter muy fuerte, aunque también fue descrita como orgullosa, mal hablada, vanidosa y decidida, teniendo tendencia a hablar muy alto y de manera muy brusca. Se dice que Elisa no caía muy bien en algunos círculos sociales por su comportamiento, siendo bastante criticada por la nobleza. Incluso la escritora francesa Laura Junot, que era duquesa de Abrantes, llega a decir que ella era la persona más desagradable que había conocido, y que incluso su propio hermano Napoleón llegaría a temerla por su explosivo temperamento. Tras la muerte de su cuñada Christine Boyer, que era la primera esposa de su hermano Luciano, Elisa tomó bajo su cuidado a las hijas que había tenido en matrimonio, ocupándose ella personalmente de sus cuidados y de su educación. Incluso conseguiría que ingresasen en importantes internados de la nobleza francesa, como por ejemplo el que llegó a dirigir Madame Campan. Cuando su hermano Luciano marchó como diplomático a la corte española, su marido Félix la acompañaría como secretario. Mientras tanto, ella permaneció en París disfrutando de su nueva posición en la sociedad francesa, aunque para entonces el matrimonio ya empezaba a ser un tanto infeliz y ambos cónyuges empezaron a arrepentirse de haberse casado. En el año 1804, su hermano Napoleón se convirtió en emperador de todos los franceses, así que Elisa empezó a recibir el trato de Alteza Imperial, mientras que su marido empezó a escalar puestos dentro de la milicia, además de ser nombrado senador. En el año 1805, su matrimonio vivió una grave crisis y la pareja empezó a vivir por separado. Esa noticia alegró mucho a Napoleón, que tenía la esperanza de que su hermana se llegase a divorciar y así contraer algún importante matrimonio. Pero la pareja se acabaría reconciliando, quedándose Elisa embarazada por segunda vez, alumbrando a una niña que se llamó Elisa Napoleona. Esta llegaría a la edad adulta. En aquel mismo año, su hermano Napoleón consiguió grandes victorias en Italia y le entregaría el Principado de Piombino, convirtiéndose ella y su marido en príncipes, aunque Napoleón declaró públicamente que solamente le había entregado aquel principado por obligación y por cuestiones políticas, porque aún seguía muy enfadado con ella por reconciliarse con su marido. Pese a ser ambos príncipes de Piombino, Félix tan solo portó el título, porque fue Elisa la que sería princesa titular, siendo ella quien gobernaba y administraba aquel pequeño principado. Después recibiría los ducados de Lucca, Massa y Carrara, aunque esto levantaría algunas envidias entre los hermanos. Elisa enseguida empezó a destacar por ser una buena e independiente gobernante, ganándose el respeto no solo de su familia, sino de sus ministros y de una buena parte del pueblo. Ella conseguiría una buena estabilidad económica dentro de sus dominios, explotando las canteras de Carrara, siendo un gran exportador de mármol,
además de ganar mucho dinero con la pesca al atún y con las fábricas de jabón y tela, pero en especial con el terciopelo. Ella también fundó bibliotecas, universidades, colegios para damas y academias, consiguiendo que sus dominios floreciesen culturalmente, además de realizar reformas dentro del clero y asegurar asistencia médica a las personas de bajos recursos económicos. Elisa tenía en mente afrancesar sus ducados, algo que no le gustaría mucho a su pueblo, quien la empezaría a llamar la Madame, ya que temían perder sus costumbres y su estilo de vida. La princesa consiguió establecer una de las cortes más esplendorosas de aquella época, además de celebrar grandes festejos en momentos especiales o cuando su hermano conseguía alguna victoria, aunque para entonces la relación con Napoleón era un tanto tensa y no se agradaban mutuamente. Pese a vivir una breve reconciliación con su marido, la pareja volvería a distanciarse y hacer cada uno su vida por libre. Elisa pronto empezaría a ser conocida por su vida escandalosa dentro de la corte, porque empezó a tener numerosos amantes. La princesa fue una gran aficionada al teatro y a la música, es por ello que le entregó el puesto de primer violinista a la corte al famoso músico Niccolò Paganini. Incluso se dice que entre ambos llegaría a haber un apasionado romance y que el violinista la consideraría su musa para componer algunas de sus melodías. Elisa también fue una mujer un tanto ambiciosa. Ella llegó a tener algunos problemas territoriales con la reina viuda María Luisa de Borbón, que era la regente del reino de Etruria. Así que cuando este reino fue disuelto por su hermano Napoleón, la princesa pensaría que se le entregaría aquellos dominios a ella, pero en vez de eso fueron incorporados a la corona imperial francesa. Esto ocasionó que Elisa hiciese lo posible para conseguir aquellos dominios que tanto ansiaba, los cuales estaban bajo una mala administración por parte de los ministros florentinos, además de ser un lugar bastante interesante respecto a su rica cultura. Así que tuvo un acercamiento con su hermano, limando las asperezas que había entre ellos y mostrándose como la más leal de todos los hermanos, ocasionando que Napoleón finalmente le entregase aquellos dominios, los cuales volvieron a ser conocidos como el Gran Ducado de Toscana. En mayo de 1809, ella y su marido se convirtieron en grandes duques de Toscana, aunque su esposo tan solo portaría el título, siendo ella quien realmente gobernaría como duquesa titular. Napoleón había aceptado que su hermana se convirtiese en la gobernante de aquellos territorios, pero bajo la condición de que solo siguiese las instrucciones de la corona imperial francesa, así que no podía gobernar libremente como había hecho con sus otros ducados. Napoleón llegaría a estar encantado con su hermana por aquella época. Elisa se había convertido en una hermana leal y sumisa, que hacía todo lo que el emperador pedía, o al menos esa es la imagen que ella intentaba proyectar, porque en verdad ella siguió manteniendo su vida un tanto escandalosa dentro de la corte con sus numerosos amantes. La gran duquesa se dedicó a reformar y a decorar los distintos palacios florentinos, además de que mostró un especial interés por embellecer los jardines, los teatros, las fuentes, las academias y los distintos edificios públicos, consiguiendo que Florencia estuviese aún más embellecida. La buena relación con Napoleón duraría muy poco. Elisa se negó a obedecer a su hermano en algunos asuntos, como por ejemplo cuando el emperador ordenó que fuese enviada a Francia la viuda del joven pretendiente al trono inglés, Carlos Eduardo Estuardo, la condesa de Albany, Luisa de Stolberg-Gidam, la cual vivía desde hace unos cuantos años en Florencia y pertenecía a los mismos círculos sociales que Elisa. Napoleón montó en cólera ante la negación de su hermana y la ordenó que enviase a la viuda inmediato a tierras francesas, si no ordenaría que la propia gran duquesa fuese encarcelada. Elisa ignoró las amenazas de su hermano e intentó mejorar la tensa relación que mantenía con el emperador, realizando otras acciones,
como por ejemplo el perseguir a los bandidos o a cualquiera que se mostrase en contra de Napoleón, consiguiendo así que a su hermano se le pasase el enfado y se centrase en otros asuntos, volviendo a considerar a su hermana como una mujer leal y sumisa. Elisa pronto sería apodada por algunos políticos franceses como la Semiramis de Luca. Elisa y su marido Félix llevan una vida escandalosa en Florencia a las espaldas del emperador. Cada uno viviría en su propio palacio y tendría su propia corte formada por la nobleza florentina y sus respectivos amantes. Incluso se dice que la gran duquesa le permitió a su marido el tener todas las amantes que él quisiese, pero bajo la condición de que ella misma las diese el visto bueno. El matrimonio solía reunirse a cenar bastante a menudo y acudían al teatro junto a su hija Elisa Napoleona. Incluso se sabe que de vez en cuando llegan a compartir el mismo lecho cuando la pareja se reconciliaba brevemente, volviéndose a quedar embarazada de su marido por tercera vez. El matrimonio acudió a París con motivo de la segunda boda de su hermano Napoleón con la archiduquesa María Luisa de Austria. Se dice que se gastó mucho dinero en el séquito que la acompañó hasta dicha ciudad, además de que portó carísimas joyas y elegantes vestidos, siendo una de las invitadas que más destacó en el enlace. Su nueva cuñada, la emperatriz, la describiría de esta manera: Elisa es una mujer muy inteligente e ingeniosa, pero es demasiado fea. Durante su estancia en París, ella alumbró a su tercer hijo, que se llamó Jerónimo Carlos, el cual nacería con hidrocefalia y fallecería con tan solo 8 meses de vida. La muerte de este niño afectó mucho a la gran duquesa, que se mostró muy triste con su pérdida. Elisa regresaría a Florencia, donde siguió mostrándose leal y sumisa a su hermano, aunque a sus espaldas seguiría actuando por su cuenta. En el año 1812, Napoleón organizó la invasión a Rusia, pero resultó ser un gran fracaso y muchos empezaron a ver bastante cerca la inminente derrota del emperador. Así que algunos políticos franceses aconsejaron a la gran duquesa de que se mostrase leal a su cuñado Joaquín Murat, que era rey de Nápoles, ya que muchos pensaban que la figura de éste sería de las pocas que permaneciesen en pie ante la inminente caída de Napoleón. Joaquín Murat había comenzado a negociar con los austriacos cuando Napoleón empezó a sufrir grandes derrotas bélicas, como por ejemplo la batalla de Leipzig, dándole así la espalda a Francia y al emperador. La alianza entre Nápoles y Austria es conocida como la traición de Murat, y para entonces Elisa ya había establecido un pacto secreto con su cuñado. La gran duquesa temía que tras la caída de su hermano perder todos sus dominios, y como Murat estaba tomando algunas poblaciones italianas, ella acordó con su cuñado que tomase el gran ducado de Toscana, pero que le dejase para ella el ducado de Luca, algo que Murat aceptó gustoso. Elisa dio órdenes a los florentinos y a su ejército de no mostrar resistencia ante la invasión napolitana y austriaca, pero estos respondieron tirando piedras y excrementos a la gran duquesa, mientras ella estaba intentando abandonar Florencia para regresar al ducado de Luca junto a su séquito, dejando a su marido junto a un pequeño pelotón en la ciudad, aunque éste se acabaría rindiendo poco después. A su llegada al ducado de Luca, ella declaró públicamente que ya no era leal al imperio francés, y poco después su cuñado Murat se arrepintió de haber traicionado a Francia, siendo perdonado por Napoleón, aunque el emperador se mostró muy enfadado con su hermana, considerándola una traidora. En mayo de 1814, Napoleón se vería obligado a abdicar y fue exiliado en la isla de Elba. Mientras tanto, el ejército británico y el austriaco amenazaban seriamente los dominios de Elisa. Es más, cuando se enteró de que los austriacos estaban a punto de llegar al ducado de Luca, ella decidió huir a escondidas. Para entonces se encontraba embarazada de 9 meses. Aquella estresante situación
ocasionó que se pusiese de parto durante la huida, teniendo que alumbrar a su último hijo en una posada de mala muerte, el 10 de agosto de 1814. Este niño se llamó Federico Napoleón, teniendo así al ansiado hijo varón que sobrevivió a la infancia, aunque éste acabaría falleciendo a la edad de 19 años a causa de una caída de caballo sin haber logrado tener descendencia. Nada más alumbrar a su último vástago, ella siguió huyendo junto a su hijo recién nacido y sin recuperarse del todo del parto, pero cuando llegó a la ciudad de Bolonia fue detenida por las tropas austriacas, siendo después trasladada al castillo de Spielberg en la ciudad de Brno, en la República Checa. La duquesa fue considerada una prisionera de guerra y permaneció en aquel castillo por un año. Después se enteró de que los austriacos se habían apoderado de muchos de sus bienes, quedándose prácticamente sin nada, así que reclamó en repetidas ocasiones a la corona imperial austriaca una pensión compensatoria por el saqueo de todos sus bienes. La situación de Elisa fue muy cuestionada por los austriacos, ya que algunos querían enviarla a la isla de Elba junto a su hermano Napoleón, porque era considerada una mujer peligrosa y demasiado astuta, algo que la duquesa se negaría rotundamente, así que al final la permitieron instalarse en la ciudad de Roma junto a otros miembros de la familia Bonaparte, aunque permanecería bajo una estricta vigilancia, controlando constantemente cada uno de sus pasos y su vida social. Tras la segunda caída de su hermano Napoleón y su destierro final a la isla de Santa Elena, los hermanos Bonaparte dejaron de estar tan vigilados, así que Elisa abandonó lo más rápido posible la ciudad de Roma, ya que se sentía allí muy incómoda por vivir cerca de su madre, con la cual jamás tuvo una buena relación. La duquesa se instaló en la ciudad de Trieste, en Italia, aunque en aquel momento pertenecía al Imperio Austriaco. Allí se reencontró con su marido, con el que volvió a reconciliarse por una temporada. También se reencontró con sus hijos, con los cuales empezó a convivir como si fuesen una familia normal. En Trieste vivió por una temporada cerca de sus hermanos pequeños, Jerónimo, el cual se convirtió en su hermano favorito por aquel entonces, y con su hermana Carolina, viuda de Joaquín Murat. Allí también gozó con la compañía de su buen y viejo amigo, el político francés Joseph Fouché. Durante sus últimos años de vida, Elisa y su marido volvieron a mantener sus respectivos amantes y se convirtió en una gran mecenas de las artes, además de financiar algunas obras de teatro donde incluso ella misma llegaría a actuar de vez en cuando ante el público. Para entonces ella ya estaba demasiado envejecida y parecía que tenía más edad de lo que realmente tenía, además de que se estaba quedando prácticamente calva, viéndose obligada a usar pelucas. La duquesa también sintió mucho interés por la arqueología, participando en las excavaciones de la antigua ciudad romana de Aquilea, visitando aquel lugar en distintas ocasiones para comprobar cómo iban las excavaciones, interesándose mucho por todo lo que iban descubriendo. Pero durante una de aquellas visitas, ella enfermó de fiebres tifoideas y en cuestión de semanas falleció, muriendo el 7 de agosto de 1820 a los 43 años de edad en la ciudad de Trieste. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Petronio de Bolonia, en Italia. Elisa fue una mujer inteligente y astuta, aunque en ciertas ocasiones no tomó las decisiones correctas. Aún así tuvo una vida apasionante, llena de intrigas familiares. Esta duquesa sabía muy bien cómo jugar sus cartas y cómo ganarse a su hermano Napoleón. Pese a no soportarse mucho el uno al otro, ella consiguió que el emperador la viese como una hermana sumisa, aunque esa era solo la imagen que ella quería dar, haciendo luego lo que quería bajo una falsa lealtad. La figura de Elisa siempre ha pasado más desapercibida, siendo su hermana Paulina la que realmente destaca como la hermana escandalosa de Napoleón, pero hay que reconocer que Elisa no se quedó atrás.
Tal vez ella fuese más seria y la menos agraciada de las hermanas, pero consiguió vivir a su manera, disfrutando los lujos que le brindaba su posición y de sus numerosos amantes. Además de que hay que reconocer que ella no solo se parece a Napoleón en su astucia y ambición, sino que también se parece a su hermano José, el cual tuvo una mala fama, pero destacaría como buen político y gobernante. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elisa Bonaparte. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es izada por petición de Irene Azuaje, Paola Ahumada, Martín Tello, Silvia Cristina Monroy, Luis Carlos Mota, Lelis Janira Martínez y Aknaum Persson. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Isabel García Lavandero y a María Celeste Pérez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!